junto a Dominique Soto Jorquera, prevencionista de riesgo y directora ejecutiva de Hetero, quien va a tocar un importante tema, que es el tema de la prevención y protocolo de respuestas. Sobre todo en este verano, que hay que medir riesgos, hay que estar muy atentos, desde la exposición al sol hasta un paseo y estar en una piscina. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Aquí con mucho calor, pero muy entretenida de poder abordar esta temática que es sumamente importante para la familia y para todos quienes quieren hacer trekking y senderismo. Dominique, en cada segmento que hemos estado con ella nos ha enseñado, Harry, diversas técnicas de cómo nosotros podemos protegernos, cuidarnos entre las familias, y el día de hoy también queremos conocer primer auxilio y lo más importante, cómo protegernos en caso de cualquier contingencia o emergencia. Exactamente. Antes de velar la respuesta que le comentaba, el término importante es la prevención. Como familia, por ejemplo, si mañana, por ejemplo, este fin de semana, como amigos quieren ir a trekking, quieren ir al Alto Biobío, quieren ir a un parque, es súper importante planificar antes de ir a una actividad, sobre todo lo que es senderismo y lo que es alta montaña, porque en veranos anteriores se han visto que hay personas y amigos que se han desaparecido, no han tomado las medidas al caso y a veces no lo toman la seriedad posible, sobre todo las generaciones de ahora, porque piensan, oye, ¿por qué le voy a decir a mi familia que voy a ir a una actividad? Sí. Dentro de los consejos importantes es que, sobre todo los lugares que no están habilitados, porque hay muchos parques habilitados, pero hay otros que no. Por ejemplo, en el Alto Biobío hay muchos que he ido, a mí me encanta hacer el trekking y senderismo, pero hay muchos lugares que... Ya, excelente, muchas gracias. Hay muchos lugares donde nosotros tenemos que tener precaución. Por ejemplo, en Biobío hay senderos que no están habilitados, como otros, como por ejemplo el Parque Tumbes, en Talcahuano lo conocen, pero no todos lo conocen, y está habilitado, pero desconocen obviamente los senderos que existen. Entonces es importante abastecer los espacios. Dominique, al momento de salir a hacer trekking, ¿qué es lo principal que tiene que tener la persona para poder salir de forma responsable y empezar a medir riesgos? Desde el sol, desde el agua, ¿cuáles son los principales elementos que debe llevar esta persona al momento de salir de su casa? Ya, lo primero que hay que tener es planificar la ruta, porque hay lugares, por ejemplo, que tenemos, hay aplicaciones donde nosotros podemos descargar la ruta del lugar y que podemos, a través de Apple Store, podemos descargar la ruta y tener obviamente los senderos. Verle el clima, sumamente importante, porque de repente ahora, sobre todo ahora que hay mucho sol, tenemos que entender cuándo el pic de olas de calor que puede generar en el espacio para nosotros saber cuánta hidratación tenemos que tener durante el viaje, porque son 2 litros por persona que nosotros sí o sí tenemos que consumir diariamente. Pero si vamos a una actividad al exterior, esto va a aumentar y si no nos hidratamos de forma correcta, nos podemos deshidratar. Y sobre todo que vamos a estar con mucho sudor y tenemos que tener todos estos minerales que vamos a botar, tenemos que hidratarla. Sobre la planificación es importante dentro de los recursos. Cuando uno se planifica, uno no puede no controlar todo. Lo ideal es, el riesgo es cero, no existe, pero sí nosotros podemos prever todo. Uno de los consejos que aquí muestro, porque hay muchos elementos que considerar, es tener dentro de mi kit o mi mochila de senderismo o una actividad, es cómo yo poder tener todos los recursos de emergencia, tener ropa obviamente que sea reflectante. Si yo voy por una actividad y voy a acampar, tener elementos que puedan reflectante, porque si en algún momento yo me pierdo, tengo que verme frente al resto. Otro elemento importante es baterías, porque si yo voy con teléfono, sistema, lo ideal es que yo tenga baterías para poder cargar mis teléfonos y cualquier elemento para mantenerme comunicado con mi familia. Y adicional a eso, sistemas de iluminación, o sea, tener linterna frontal, porque si yo voy a una actividad de senderismo y voy a cocinar, esta linterna me sirve, pero necesito tener una linterna en la cual ilumine todo lo que estoy efectuando, porque por ejemplo una de las actividades que uno hace, voy a hacer la fogata, voy a escalar agua, esta linterna obviamente pierdo una mano para poder trabajar y necesito tener una linterna frontal para que visualice lo que estoy haciendo. Y a veces no lo contemplan las linternas que uno puede colocar en la carpa y es mucho más adecuado. Dominique, acá estamos conociendo parte importante en materia de protección, de cuidado y la comunicación, Harry, algo importante dentro de lo que hay que hacer en casos de emergencia. Sí, yo te quería consultar, Dominique, lo siguiente. Yo salgo con un grupo grande, con mi familia, con amigos, y cuando hablamos de la hidratación, ¿cuáles son los signos de una persona que está deshidratada? ¿Cómo yo me doy cuenta que mi amigo o mi familiar está deshidratado? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en ese momento?
Súper importante porque las personas cuando están deshidratadas tienen fatiga, debilidad y la persona obviamente se siente mucho más pálida versus lo que una persona normal tiene y uno tiene que de forma inmediata siempre estar con hidratación, botellas de agua y ojo que las botellas son súper importantes porque va a depender de donde yo voy, de qué forma yo poder tener la botella para hidratarme. Porque si voy a acampar, lo ideal es que sea un sistema que mantenga la temperatura del agua. Porque pasa mucho que uno va a una actividad, el agua está caliente. Entonces lo ideal es tener botellas que tengan la temperatura y que mantenga la temperatura térmica y poder hidratar, poner diferentes partes del cuerpo, porque ojo aquí, nosotros tenemos que hidratar a las personas y poder, no solamente porque tenemos que hidratar, si una persona ya está con fatiga, está pálida, está débil, nosotros tenemos que entregarle, obviamente, hidratarla y poder mojarle, colocarle un pañito para poder hidratar su cuerpo. Dominique, acá, oye, estaba aplastando aquí al muñeco. Se llama Pepito. Pepito. El Pepito. Quiero que podamos también enseñarle a las personas que nos están viendo a través de la pantalla qué es lo que tenemos acá y mostrar algunos de los implementos que tenemos que tener en esta materia, sobre todo de seguridad. ¿Cierto, señora? Cierto, nos dice. Ella va ahí seguramente. Comentar eso, los elementos de seguridad que tenemos sobre la mesa. Importante, sí, como les comentaba en otros episodios, que nosotros tenemos que tener un kit de emergencia familiar, pero aparte el kit que yo llevo, porque yo estoy mostrando uno grande, pero ustedes pueden tener uno chiquitito, pueden tener inclusive un botiquín de primer auxilio versión mini, o tener, porque lo ideal es que lo tengan de acuerdo a la cantidad de miembros de familia que tengan. Pero este es un ejemplo de un bolso de primeros auxilios, pero puede ser más chiquitito, pero siempre lo tenga por los colores, que es importante, porque yo tengo muchos bolsos, pero lo ideal es que el de primer auxilio de emergencia sea distintivo al resto. Frente a la comunicación, también se recomienda, nosotros abastecemos estos recursos, todo esto en parte del Grupo Otero, nosotros promovemos estos recursos, es tener radio cuando va a un lugar lejano, a lugares remotos, tener radio, sobre todo si uno va como familia o amigos, tener walkie-talkies, que son mini walkie-talkies, sirve mucho sobre todo la frecuencia porque el teléfono es mi señal. Y si yo me divido con el grupo, yo tengo que estar comunicados constantemente. Y una de las debilidades que nosotros un paseo por la comunicación, sobre todo si me pierdo y se hace por grupo, tienen que estar comunicados de forma constante. Lo que tienes puesto es un gorrito y él, igual que todo lo que es reflectante. Pasa mucho que cuando va uno, hoy en día ven muchas personas que usan la bicicleta y este es un chaleco reflectante de ciclismo, que actualmente lo ocupan muchas personas porque como es versátil y se adapta al cuerpo, es mucho más fácil que estar con el chaleco grande que uno conoce del auto. Ese es mucho más versátil, se ocupa harto de ciclismo. Estos recursos son importantes porque me pueden ver con mucho más distancia y si tengo que rescatar a alguien, ocurre una emergencia, yo puedo obviamente visualizar. Sobre todo si hay, y pasó hace poquito, yo estaba manejando y una persona de noche no tenía ninguna luz, ningún sistema reflectante. Pueden haber muchos accidentes si una persona hace una actividad por un día, va a Tumbes, va a Desembocado, porque tenemos un lugar maravilloso aquí en la región del Biobío. Voy a hacer mucha bicicleta, pero no uso los elementos de seguridad correspondientes. Ya sea protegerme del sol como un gorrito bloqueador y tener un sistema reflectante que puede tener luz en mi bicicleta, pero también tener sistemas que me ayuda a distancia saber dónde estoy. Con la llegada del teléfono celular, estas radios han ido desapareciendo, no se ven mucho. ¿Cuál es la función de esta radio dentro de nuestro kit? Es que es súper importante lo que comentaste porque como va desapareciendo las personas no le toman el peso. Dentro de los kits de emergencia que uno tiene que tener en la casa y uno sí se desplaza a las de vacaciones, lo ideal es que mantengan esta radio. ¿Saben por qué? Porque la radio, a diferencia de los teléfonos, nosotros tenemos los teléfonos, tenemos que tener una batería portátil para seguir usándolo, pero tiene baterías. Y hay otras radios que cuentan con baterías solares, entonces me permite estar comunicado en caso de una emergencia o una catástrofe. Porque, por ejemplo, el 27 de febrero, ¿qué es lo que más se mantuvo informada a las personas? La radio. La radio, entonces nosotros tenemos que, y ojo, no solamente en mi casa, si voy a una actividad, tengo que mantenerme informado y para eso uno tiene que ir con radio, porque las personas dicen, voy a usar el radio del auto, pero el auto se le puede acabar la batería. Entonces por eso hay que tener un respaldo para nosotros estar constantemente comunicados. Y hablando de medios de comunicación, eso es lo que queremos visibilizar a través del modo verano, toda la actividad. Tenemos la radio, tenemos los walkie-talkie que son importantes, el informar, ¿cierto?, a través de los grupos de WhatsApp de nuestra familia donde vamos, en caso que, por ejemplo, vayamos a la cordillera de Nahualbuta, como lo comentaba Silvana. Y esto yo creo que cumple un rol bastante importante, sobre todo en trekking.
No, ahí reforzar con lo que comentaba, importante que si uno va a una actividad tiene que enviar la ubicación, informar a Carabineros dónde uno va a ir, porque sobre todo hay lugares, como les comentaba, hay parques que están habilitados, pero hay lugares que no. Y las personas que van a esos lugares, los senderos obviamente uno tiene que hacer los senderos, porque hay senderos que no están habilitados. Es importante que las personas cuando van a esos lugares vayan con personas con experiencia y entrenados, porque a veces cuando van a lugares no conocen obviamente los espacios. Y referente a la manta térmica, permiso, que me llegó una... Ya. ¿Saben por qué? Porque ahora estábamos con una brisa marina, considerando que después vamos a estar con Cris ahí, que está desde Caleta Tumbes. Exactamente. Ya, importante aquí la manta térmica, aquí la voy a sacar completamente. Dentro de los kits de emergencia, importante, aparte de tener comida, 2 litros de agua por persona, tener comida enlatada dentro del kit de emergencia y de acuerdo a los miembros de la familia, radio portátil, dinero efectivo, tenemos que tener una manta. Esta manta es muy buena porque el espacio, si se dan cuenta, es súper pequeño. O sea, yo lo puedo tener en el vehículo y me ayuda en 2 formas. Me ayuda a mantener la temperatura de la persona. Y sobre todo en caso, por ejemplo, si una persona se desvanece, tengo que activar la postura lateral de seguridad, que fue parte de la actividad anterior, es importante que yo puedo proteger a la persona. Entonces, esto me mantiene la temperatura. Si sobre todo yo sufro por bajas temperaturas, yo puedo obviamente mantener. Ahora, también una de las 4 claves de supervivencia es que uno si va a una actividad, hay 4 elementos clave. Es tener claro dónde conseguir agua, alimento, refugio. Súper importante, y el fuego para yo poder hacer comida. Y esto también me sirve también para hacer refugios improvisados. En Scout, cuando estábamos haciendo en diferentes campamentos, nosotros tenemos que saber improvisar también refugios. Y la manta térmica también me facilita eso, y además de mantener la temperatura térmica, nosotros tenemos que tener estos recursos para poder, por ejemplo, llevamos a dormir, pero aún así las temperaturas en altas montañas son sumamente bajas, me sirve para mantener mi termostato. Harry, ¿cómo estás sintiendo la manta? Que tú ahora la estamos viendo en vivo y en directo, ¿cómo es? Oye, se nota que es un aislante del calor y del frío. De inmediato uno se pone esto y identifica al tiro que ya el sol no genera ese calor. ¿Esto es caro? ¿Dónde lo pueden conseguir las personas? Muy importante, que ahí viene de la importancia. En otras partes del mundo hay diferentes marketplaces de emergencia. Exacto, en Chile todavía hay lugares que venden elementos de supervivencia, pero son pocos a nivel nacional. Por eso nosotros creamos Emerkit, que también abastecemos kits de emergencia para familia. Y estos recursos son sumamente baratos. O sea, estamos hablando de 2.000 pesos, vale una manta térmica y diferentes insumos. Mercado Libre también venden radios portátiles Baofeng, que vale 15.000 pesos, que son las radios más básicas, que obviamente la radio de frecuencia no son tan altas, pero sí sirve para mantener una comunicación a menos de 3 kilómetros de distancia. Pero estamos hablando que son recursos que no son de alto costo, y hay elementos básicos. Por ejemplo, la radio. Ahora, la radio sí me ha costado encontrar baratas. Por ejemplo, ojalá 2.000 pesos, pero lo más barato han sido 5.000 pesos en el mercado. Uno va a encontrar la radio que uno debería tener en la casa. Oye, qué importante todos los datos que nos está entregando. Y acá también tenemos a Pepito, que queremos quizás conocer alguna técnica también de respiración, considerando si nos puede pasar algo, algún ataque, el tema de la comida también, que muchas veces hay alguien que se puede estar atorando y no sabemos cómo reaccionar, que ahí tú nos puedas ayudar también. Ya, importante, bueno, es que son altas temáticas, pero dentro, de acuerdo al tiempo, si yo estoy en un paseo familiar, vamos a hacer trekking. Importante, si antes de poder responder tenemos que prever. Y si yo voy a una actividad, saber el centro de salud más cercano, tener el número de emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, en estos casos remotos, tengo que saber sobrevivir antes del rescate. Porque si estoy en un campo, por ejemplo, voy a Quillón o voy a otro lugar, la ambulancia no se va a demorar lo mismo que en el lugar urbano. Así que cuando uno va a actividades, sobre todo en lugares muy inhóspitos y remotos, las personas tienen que saber por obligación primero auxilio, porque la vida está en sus manos. Piensen que se va a demorar más de 1 hora en llegar una ambulancia o más en lugares inhóspitos. Por ende, les recomiendo, dentro de los claves, es saber, porque en este espacio no vamos a aprender primeros auxilios todo, pero sí tienen que saber primeros auxilios, sobre todo si van a un lugar remoto. De qué forma yo sobrevivir antes del rescate y de qué forma yo poder actuar. Lo primero sí, dentro de los consejos, es parar. Si una persona se golpeó la cabeza en la montaña, le llegó algo, yo tengo que parar, observar mi entorno, porque tengo que velar por la seguridad mía y de mi víctima. Entonces tengo que evaluar el entorno y de forma inmediata pensar y observar de qué forma puedo activar. Por eso es importante tener radio de emergencia, hacer los pasos previos, porque si no, al momento de tener una persona que se cayó y se golpeó la cabeza, en la montaña, el riesgo
de que muera la persona es mucho más alto, si yo no estoy preparado y tengo claro los acontecimientos. Así que eso es sumamente importante. Ahora, si yo veo una víctima en el suelo, lo primero que tengo que hacer, y se golpeó la cabeza, porque la cabeza, si es un golpe grave, el cuerpo de forma inmediata responde, ya sea por vómitos, y sobre todo por marear. La persona, si no me responde y no... Por ejemplo, Pepito, ¿estás bien? No responde, su cerebro inmediatamente fue afectado. Me habla la persona, no puede hablar, comunicar bien, es que porque su sistema neurológico está afectado. Entonces, si hay un golpe en la cabeza, efectivamente es sumamente grave y de forma inmediata yo tengo que ver de qué forma yo desplazarme. Y ojo, el golpe en la cabeza es complejo, sobre todo para desplazarme. Tengo que ver los recursos disponibles, porque nosotros no vamos a tener camillas, no vamos a tener nada, entonces hay que improvisar. Si tengo cartulina, elementos, inmovilizar, obviamente, y desplazar a la persona a través de frazada, porque la manta térmica no es una frazada gruesa, hacer mantas o camillas improvisadas para yo desplazar a la persona a un lugar seguro, sabiendo que va a llegar la ambulancia. Ojo, que es importante, cuando la persona corre riesgo, yo tengo que activar de forma inmediata el sistema de emergencia. Ahora, si yo estoy más cerca, yo puedo desplazar, pero ojo que cuando hay un golpe de cabeza o fractura o golpes, hay que inmovilizar y mantener resguardada la cabeza, porque estamos hablando que tanto el corazón y todos los órganos vitales como nuestra cabeza es el órgano que mantiene el mando de mi cuerpo. O sea, si hay un riesgo, cualquier lesión adicional, porque ojo, por eso es importante saber de primeros auxilios, porque puedo empeorar la situación. Tremendos datos que nos entrega Dominica. Hagamos una recapitulación cortita de lo que necesitamos muchas veces. A ver, teníamos Tenemos la radio, la linterna, tenemos el gorro reflectante, también esta cinta reflectante que se utiliza como chaleco y por supuesto el kit con primeros auxilios. Asume solamente porque comprenderán que dentro del kit que va mucho. hay mucho. Puedo enviar un afiche para que puedan ahí colocar de lo que tienen que tener su kit. Porque o si no voy a llenar la mesa, así que lo importante es que tengan, pero lo importante son recursos de emergencia. Hay 4 elementos claves que tienen que tener supervivencia. Es el agua, el fuego, o sea, cómo yo tengo que hidratarme, el fuego, porque de qué forma puedo hacer fuego en un lugar inhóspito. Entonces tengo que tener un kit para poder hacer fuego y posterior a eso tengo que saber hacer refugio, de qué forma yo poder aprender a hacer un refugio y tener todos los elementos de supervivencia. Muchas gracias, Dominique, por estar el día de hoy. ¿Qué me va a decir? Sí, mira, solamente de pronto hacer ahí un análisis. Uno gasta plata de forma innecesaria en algunas cosas y de pronto es bueno ir comprando de a poquito estos elementos que nos sirven para salir de forma segura con la familia y con los amigos. Tremendos tips que tenemos el día de hoy. La comunicación es muy importante. Ya va a estar Cris Cortés desde Caleta Tumbes, así que nos vamos a una pausa comercial y volvemos en unos minutos más. Mire, es que había cortado aquí la comunicación. Está Cris ya, así que nos vamos a mover, Dominique, porque tú me imagino que eres apasionada de Caleta Tumbes. Sí, me encanta Caleta Tumbes. Vamos, trasladémonos a Caleta Tumbes, nos vamos a Caleta Tumbes directo, porque Cris ya está acompañándonos y queremos conocer también todos los detalles que se están generando también desde esta caleta donde los emprendedores son protagonistas, donde la gastronomía es fundamental y sobre todo, qué mejor que con los datos también que nos entregó Dominique. Recuerden, la comunicación es fundamental también, sobre todo si nos trasladamos a lugares que están alejados que de las grandes ciudades y donde necesitamos también tener esta planificación familiar desde el punto de vista de las emergencias. Dominique siempre nos va